Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente con Concha y Sin Miedo, tu programa en el cual podamos hablar temas interesantes desde una perspectiva trans, feminista y de quien esté aquí. Hoy tenemos aquí a una gran profesional, es comunicadora, es autora del libro La ideología del amor y es una gran amiga también. Quiero darle bienvenida a nuestra querida Grecia Delta. Hola Leila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a este programa que realmente es muy necesario contar con tu mirada y la mirada multidisciplinaria, por así decirlo, de todas las mujeres trans que habitan el Perú. Sí, que bueno, también no soy la única voz, hay muchas voces, pero creo yo que es importante y es lo que hace que este programa exista, tener una mirada de nuestra perspectiva en el ámbito social, que no lo hay, ¿no? No tenemos espacio donde podamos nosotras decir cómo pensamos, qué creemos, cómo vemos ciertos problemas y por eso estamos aquí, ¿no? Para poder dar esa visión. Y justo en el marco de ello, porque también contarles de que nuestra querida Grecia estaba en nuestra entrevista pospuesta de hace mucho tiempo, por diferentes factores nos cruzamos, pero bueno, estamos aquí hoy con ella. ¿Y por qué me interesaba mucho hablar con ella? Porque este programa de por sí trataba de tocar o trata de tocar temas interesantes que afectan la vida de las personas y nuestras vidas también. Y las comunicaciones son un tema sumamente importante. ¿Y por qué Grecia Delta aquí? Porque yo recuerdo que nosotras vimos un reportaje en pandemia, de una periodista sobre una mujer trans, sobre nuestra compañera Brenda Iquipa, que fue asesinada en el periodo de pandemia y lamentablemente recuerdo que este reportero del Canal 9 hizo una nota muy estereotipada sobre ella, nos quejamos sobre eso, pero cuando vimos tu nota que la tocaste, en ese momento estabas en Panamericana, fue sumamente importante el respeto con el cual trataste a la persona, reconociste su identidad de género Mm. y ello, ¿no? Y eso nos pareció sumamente importante y luego nos hemos encontrado en el camino porque has hecho un gran trabajo también en este aspecto de las comunicaciones y cuán importante es educar acerca del tema de género, acerca del tema de identidad, del tema de las personas, y ello, ¿no? Entonces, eso, yo creo que, no sé, cuéntanos qué piensas. Sí, mira, yo la verdad que te sigo desde hace mucho. Te conocí haciendo un reportaje para La Ley de la Calle en el 2017, si no me equivoco, o 2016. Era una marcha por el Día de la Mujer y me topé con el letrero gigante de Féminas, ¿no? Entonces me pareció muy interesante conversar contigo, conversar con las que en ese momento estaban y escuchar cuál era su sentir, ¿no? Porque creo que vivimos en una sociedad en la que no escuchamos lo que sienten las personas individual ni grupalmente, como lo que está sucediendo ahorita en el contexto peruano, por ejemplo, ¿no? Que nos sentamos a ordenar y no hay un diálogo, no hay una apertura por este espacio de la escucha mutua y creo que eso enriquece demasiado cualquier tipo de relación ciudadanía-estado, colaboradores dentro de un espacio laboral, familiares, ¿no? Entonces, yo saqué este reportaje en ese programa con Cristian Sotomayor, con La Ley de la Calle, y me fui dando cuenta de que el tema de visibilizar las diversas voces, las voces trans, tenía mucho que ver con la voluntad personal de cada equipo de producción dentro de cada medio de comunicación. Estos espacios no se abren cuando tenemos una cabeza que no sabe escuchar justamente, ¿no? Y aprovecho este espacio también para hacer un llamado a todos los directores, editores de noticieros, de programas, que justamente no tienen este enfoque interseccional de tomar con respeto el nombre social de cada persona, ¿no? Porque más allá de que tengas una identidad de género, tú sabes cómo te dicen en tu casa, más allá de que si estás vivo o has sufrido un asesinato, todos conocemos a esa persona que estuvo viviendo en ese lugar donde fue asesinada, ¿no? Y creo que también el tema de visibilizar la identidad social era también porque yo ya me había capacitado, había pasado por una maestría en estudios en género,
ya había trabajado en Promsex como coordinadora de comunicaciones, ya habíamos apoyado estas narrativas inclusivas e interseccionales desde una voz empática, con presencia de personas que identifiquen estas identidades, que las hagan más visibles y justamente tomando en cuenta todo esto que puede sonar muy académico y técnico, pero que es necesario para poder generar ambientes seguros, espacios seguros para todas y todos. Desde las comunicaciones, yo entré como a los 18 años a un medio de comunicación, a Panamericana también, que es como mi casa, mi segunda casa, y a quienes les agradezco mucho por la apertura de poder yo también poner en práctica estos valores que aprendí en la universidad y que también aprendí a través de las organizaciones sociales y desde las situaciones personales que fui viviendo, ¿no? Yo creo que esta empatía también nace un poco de enfrentar siendo muy niña, la violencia de género o violencia intrafamiliar em, frente a fiscales o un poder judicial que yo teniendo 8 años y yendo a declarar, me encontraba expuesta como niña diversa, por así decirlo, porque yo soy una mujer bisexual. ¿No? Entonces, al ser examinada físicamente, si tenía algunas lesiones de violencia, de maltrato familiar, ¿no? Porque mis padres también se encontraban disputándose la patria potestad de los hijos y la separación y todo esto. También me di cuenta lo rudo, ¿no? Que es desde el plano de la medicina legal y desde los jueces que dan sentencias que no son favorables muchas veces para las víctimas, que teníamos un sistema patriarcal fallido, por así decirlo. Vivimos en un estado patriarcal donde la cabeza en este momento de quien nos representa y me da muchísima vergüenza, es un violador, es una persona acusada de violación y para que alguien sea acusado de violación es que ya pasó varios límites también, Claro, ¿no? Psicológicos, físicos, etc., hasta que llega pues en la cadena a la violencia sexual. Yo también he sido víctima de violencia sexual y tengo ese nivel de empatía, pero considero que no todas las personas tendríamos que pasar por ciertas violencias para recién ser empáticas. ujú, Como veníamos conversando previo al programa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en la mente de aquellos comunicadores o periodistas que desde su burbuja no pueden dar mensajes de empatía, no pueden respetar un nombre social? Tienen que, además de que la persona fue asesinada por lo que fuera, siguen vulnerando sus derechos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un comunicador tiene el poder de hacer más daño a la opinión pública en temas de salud mental, reforzando los estereotipos de género? Y hasta qué punto es posible que elija el otro camino de regenerar la salud pública, dando consejos o cumpliendo su rol educativo para el entretenimiento saludable. ¿Hasta qué punto las industrias creativas tienen que ser dirigidas por personas que siguen replicando la violencia a la que han sido sometidos o sometidas en sus casas? ¿Y hasta qué punto la creatividad se vuelve tan holgazana, por así decirlo, y sigues replicando los mismos mensajes que hacen daño tanto a la salud mental? O sea, no solamente hablamos del tema de la gordofobia o de considerar a una persona con algún diagnóstico psiquiátrico como loca o como ese circo horrible que hay en la Costa Verde que financia el BBVA y Join Us, que se llama Manicomio y que hasta ahorita no lo retiran porque lo que hace es burlarse de los diagnósticos psiquiátricos y presentarlos como un show. Así como las mujeres trans no son un show, no son parte de un programa del que tenemos que burlarnos y ajaja que ahora ya no podemos hacer chistes denigrando a la otra persona. No, nunca debió ser así. Y por algo es que los avances en investigaciones en psicología, en psiquiatría, siguen evolucionando para que las prácticas sean menos invasivas, menos dolorosas, menos revictimizadoras y menos traumatizantes, ujú. ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando evolucionamos realmente? Sí, antes de llegar a ello, que me parece interesante y es súper interesante lo que estás diciendo, mencionaste acerca de
estos comunicadores replican cosas en función de experiencias, de cosas por el estilo, pero también hay un lado en el cual generas rating y que ya al final, también lo conversábamos previamente, ¿no? Tus valores ya no entran a tallar, sino entran a tallar lo que vas a hacer por el rating, ¿no? Y muchos de ellos también vende más la morbosidad, vende el amarillamiento de las notas y prima en las noticias, ¿no? O sea, también está en ello. Yo sé que me pareció excelente que tú, tan profesional, lo has mencionado desde el ámbito profesional, pero también hay el otro lado, ¿no? Este en el cual prima Generas la... dinero, por así decirlo, ¿no? Mira, tengo compañeras, colegas que están trabajando también en narrativas regenerativas, porque ya en países más desarrollados como la región latinoamericana, existen leyes que protegen al consumidor. Yo acabo de regresar de Chile y estuve sintonizando el canal con el que más conecté allá, fue CNN, y la verdad que me di cuenta de la calidad de contenido que te encuentras dentro de esta cultura, si bien es hermana nuestra, Ujú, me di cuenta que por el mes de la salud mental estaban haciendo muchas entrevistas en relación a la salud mental en la vejez, por ejemplo, ¿no? Escuchamos cotidianamente que dicen, ay, no, pero yo ya tengo 70, yo ya tengo 80, ¿para qué voy a ir al psiquiatra? ¿Para qué voy a ir al psicólogo? Si ya me faltan 5 o 6 años para irme de este mundo, ujú. cuando en realidad un minuto de felicidad o de felicidad consciente eh, puede ser como, es millonario, es una gran ventaja sentir Gran val- ser feliz. Así es muy enriquecedor ser feliz aunque tengas 70, 80 años. Y justo lo que tú mencionas, yo también creo que la comunicación, los comunicadores tienen un rol muy importante, podrían contribuir mucho al cambio de una sociedad, ¿no? Y que sería ideal que fuera esto. Entonces, ¿por qué crees que no se aboga por ello? O sea, mi teoría es pensar, o bueno, mejor primero tú me dices que, ¿por qué crees que no se invierte en ello, ¿no? En canales o en editoriales que ayuden a que la sociedad crezca, ¿no? Que sea un complemento para ser mejores personas, donde convivamos bien, donde haya solidaridad, donde te importe los problemas de las demás personas, donde seamos conscientes que, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Que si mis impuestos los pago y están en el Estado, sea el Estado quien pueda, y ya que el sistema privado tú no lo puedes controlar, ¿no? El Estado sea quien dé trabajo a personas con discapacidad, porque son igual talentosas y van a rendir igual, Por ¿no? Pero supuesto. en un sector privado, si quizás quieren mayor productividad, pero el Estado sí creo que sería un espacio donde estas personas podamos desarrollarnos, ¿no? Y me incluyo porque también parte de la diversidad sexual y de género también está en esta discriminación laboral que existe. Entonces, yo sí creo que estos espacios serían idóneos o el Estado idóneo para el desarrollo de la profesionalización de personas que sí se encuentran limitadas en el ámbito social, ¿no? ¿Por qué crees tú que estos canales o estos medios de comunicación no van por ese lado? Porque desgraciadamente tenemos conductores, conductoras de televisión como la señora Magali Medina, Andrea Llosa, Peluchín y toda la pandilla basura, por así decirlo, que, bueno, lo que hace es generar rating y eso le suman los auspiciadores. Pero, ¿qué pasaría si empezamos a mirar a los streamers, empezamos a mirar a los conductores de podcast en YouTube, empezamos a abrir nuestra mente como auspiciadores y empezamos a invertir en justamente estos líderes de opinión que generan impactos positivos en la salud mental? Para que una sociedad pase a considerar a la salud mental como pilar fundamental para cualquier vocación, profesión, si quieres ser verdulero, si quieres ser emolientera, lo que tú quieras, pero priorizas tu salud, estamos hablando ya de una educación psicoemocional dentro de la sociedad, cosa que no nos enseñan en la escuela. Ujú. Ah, se justifica de que el niño haga un berrinche, pero en realidad, en palabras técnicas, no es un berrinche. Si la psicóloga va y le dice, niño, dibuja, por favor, qué está pasando en tu hogar o no sé qué, ahí vamos a darnos cuenta de
qué está pasando en la mente de ese niño que no ha sido bien atendido por la profesora, que de repente no está capacitada y así toda una cadena, ¿no? Entonces, qué sencillo es pensar en invertir dinero en un programa que sigue dañando nuestra salud mental. Mientras no continuemos visibilizando esta problemática con las cifras de suicidio, con las cifras de cómo le hace daño los estereotipos de género, con estos cuerpos perfectos o soñados que realmente en la mayoría no lo son, no existen, han sido hologramas impuestos por los medios de comunicación históricamente hablando, vamos a lograr disminuir las cifras de bulimia, de anorexia, de suicidio y de esa sensación de un falso éxito por el materialismo, cuando en realidad es tan enriquecedor estar teniendo esta conversación y tan nutricia, pero no damos ese espacio a esas voces, no invertimos en esas voces, pero ya está ocurriendo en países de primer mundo como en Europa, la cosa está muy reñida en Estados Unidos, pero ya se está hablando de estas narrativas regenerativas desde las industrias creativas. Y ya tenemos cantantes como Renata Flores, como Shawn Mendes, como no sé qué otros músicos ahorita no se me vienen a la mente, pero hay varios peruanos que están tratando de sacar estos mensajes a través de sus canciones, de la misma cultura que van difundiendo y que pues son esos líderes los que han conmovido y movido también a la generación Z para que, así como sacaron a Merino, intenten otra vez mover, pues, las esferas de poder, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué hacemos si tienes a toda tu ciudadanía descontenta? Sí, pues, y ahí justo entra también el tema de lo que yo iba a decir, cuál era mi percepción, que también esto tiene que ver con cuestiones políticas, Por ¿no? O sea, supuesto. porque cómo te interesa también fortalecer una Magali Medina, un Peluchín, líderes de opinión que incrementen Los los vicios, suicidios. no, incrementen los Sí, vicios sociales, sí, ¿no? Porque vemos una Magali que está promoviendo el chisme, promoviendo la envidia, promoviendo el juzgamiento, promoviendo así la es. misoginia, ¿no? Con un falso discurso de que, ay, ¿cómo pueden ser estos streamers tan negativos de hacer esto con este viejito, de humillarlo? Pero no se pone a pensar cómo ella humilla a otras mujeres en su programa, cómo confronta, cómo no se fija de cuánto daño puede hacer una familia y se justifica diciendo, yo no lo hice, lo hizo el infiel o quien estuvo ahí, pero tú también tienes control de poder decir que no contribuyes con esa violencia, ¿no? Exponer problemas familiares en un medio tan masivo donde sabes que a quienes van a afectar no son a los adultos, son a los niños de esa familia, Sí. ¿no? Entonces, sí me parece que es también una estrategia política de hacer que la gente, sus niveles estén cada vez más bajos, ¿no? De poder, de principios y de valores, ¿no? En los que hablamos. Entonces, por ello me parece interesante poder hablarlo. Y también creo que nos sentimos contentas de ser parte de esa narrativa regenerativa que tratamos de hacer desde aquí, ¿no? Cómo desde estos espacios que hoy existen de difusión de información, poder hablar de estos temas y decir que podemos hacer espacios de entretenimiento donde hablemos de problemáticas, poner en la mesa problemas que quizás no están en mi entorno porque en mi familia no hay una persona LGBTIQ y Mm. no hemos tocado el tema nunca, no se tocaron nunca, pero a través de este espacio pues puedo escuchar a personas hablando de temas de salud mental sobre ello y cómo quizás yo me puedo encontrar también con algo, o con algo similar, no en ese tema, pero haber vivido situaciones de violencia, situaciones de exclusión, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? Yo creo que eso y algo que ahora quiero comenzar a tocar es el tema de tu libro, ¿no? Y cuando hablábamos de familia y todo esto es importante también cómo vemos esa perspectiva de familia desde no el estereotipo, no desde la familia Disney, ¿no? El papá, la Ujú. mamá, los hijos y los perritos, ¿no? Sí. Sino desde lo que somos como familia en realidad, ¿no? O sea, quiénes, por ejemplo, yo creo que Féminas es una familia, ¿no? O sea, nos encontramos aquí un grupo de chicas que tratamos de hacer un bien común y a pesar de nuestras diferencias y que renegamos por la forma de ser de cada uno, pero ahí estamos avanzando, ¿no? Y ayer, justo en la reunión de ayer, decían las chicas, ¿no? Menos mal que hay este espacio Mm. donde al menos puedo yo sentirme acogida, sentirme que tengo un soporte de personas que piensan como yo, ¿no? A pesar de tanta violencia.
no sé. Y qué difícil sentirse escuchada también, ¿no? O sea, vivimos en un contexto de constante ansiedad, de constante estrés, de tener, de ostentar, por así decirlo, el peor tráfico del mundo, ¿no? Una de las ciudades más caóticas en cuanto a transporte público, a ordenamiento de la ciudad. Entonces ahí te das cuenta, pues, que los niveles de violencia por la falta de autorregulación personal, como veníamos hablando hace un ratito de los temas de salud emocional o salud mental, están tan abandonados y los índices de burnout o los índices de bullying en las escuelas son altos, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a vivir normalizando el dolor, normalizando el estrés, normalizando hasta el mal humor. Ay, no, seguro el señor me respondió así porque estaba malhumorado, ¿no? Pobrecito. Cuando en realidad uno debería exigir un buen trato, sobre todo, ¿no? Cuando tú te vas al Banco de la Nación, te responden pues un poco más y te tiran los papeles o vas a hacer algún trámite a algún hospital y están saturados, ¿no? Bueno, Tengo familiares que trabajan en hospitales y realmente me dicen, estamos entre hacer la huelga por los guantes y el papel higiénico y dejar de atender a miles de personas diarias y también porque, el jefe o el presidente o el director del hospital, también es un corrupto y lo han puesto a dedo y se han aumentado los sueldos y no sé qué, y acá no tenemos ni papel ni guante, o sea, sí, eso es un problema también. Ayer hablaba con el taxista, con el mm, señor que me trajo, sí, y le decía que la gente estamos tan preocupados por sobrevivir que en realidad exactamente. no estamos pensando en todo lo que está pasando alrededor. Le decía, señor, quizás, le decía yo, como soy soltera, sin hijos, vivo situaciones diferentes, me dé el tiempo para poder pensar en ello. Pero ¿qué le voy a pedir, por ejemplo, a mi hermana, a mi hermano que piensen eso cuando tienen que ver que sus hijos que tienen que comer al día siguiente, si tienen un bebé que tenga que usar pañales, que tenga que traer al colegio? O sea, ¿cómo tú le pides a las personas que piensen en el bien común cuando hay un sistema que te hace individualista, ¿no? Exactamente, y hay una hiperproducción también, en cuanto a contenido en redes sociales, hay una hiperproducción de las mismas empresas en cuanto a hidrocarburos, en cuanto a petróleo, agricultura, que todo lo mejor siempre se va para afuera y para los peruanos nada, ¿no? Entonces no salimos de esa situación desde hace 20, 30 años atrás. Y lo mismo con el tema de la salud pública, ¿no? Entonces, y la educación, y los colegios que siempre están año a año. Me acuerdo que cuando yo hacía reportajes, año a año me buscaba los mismos colegios o trataba de buscar algunos otros porque seguían igual. Ujú. Y ahí tú te das cuenta, entonces, en la situación de abandono en la que nos encontramos, ¿no? Y más ahora, en este contexto terrible en el que estamos, en donde te das cuenta que no se puede confiar en el sistema, en el aparato estatal o en la autoridad que está al frente tuyo. O qué miedo de que pase un policía por mi costado, más bien, ¿no? No vaya a ser que, como dijo ese policía en una red social, acá hay feministas, no respetan ni las religiones, no respetan no sé qué, por la marcha que hubo hace poco. Mm. Y yo escuché las declaraciones de ese policía y dije, Dios mío, este señor realmente no sabe qué es el respeto, porque más allá de que tú seas de derecha, de izquierda, de la ideología que quieras, no tienes por qué salpicarme tu odio por no utilizar otra palabra. O sea, eso que tú estás, esas palabras, esos adjetivos que estás usando contra mí, más bien son un espejo de lo que tú ves tuyo en la otra persona, no sé si se me entiende, ¿no? Pero a veces cuando uno dice al otro: "Ay, eres un desastre", es porque esa persona tiene esa opinión de sí mismo. Claro. Así como cuando alguien le dice al otro: "Oye, qué excelente programa tienes, Leila, qué excelente que abras este espacio de diálogo, de escucha constante, y qué lindo el trabajo que hacen en Féminas también", porque realmente eso es una familia, como tú dices, no solamente es la interpretación de lo que vemos en la televisión o en los medios de comunicación. Una familia puede ser una pareja, una familia puede ser una persona con su mascota, una familia puede ser la abuelita, el nieto y el tío, Ujú. ¿no? Porque de repente falleció la mamá, qué sé yo, no sé, me estoy inventando, ¿no? Y creo que
más allá de decir que la revolución se hace en el nido, utilizar palabras trilladas, yo creo que el hablar de estos temas en familia es lo más complicado. Visibilizar que hay un familiar que cometió un delito de violación contra algún pariente o alguna abuelita o tía que ya tiene 60, 70 años y que nunca lo habló y que de pronto viene una sobrina o una ahijada, una nieta y te dice, abuelita, yo pasé por esta situación y empieza a lagrimear y empieza a contarte y a abrirse lo que pasó cuando tenía 5 o 10 años, o sea, es realmente reponedor y te permite generar esos lazos auténticos que se deberían fortalecer en familia, ¿no? Y es por eso que yo también tuve la intención de publicar La ideología del amor. Yo siempre quise estudiar literatura, siempre quise meterme para el lado de las artes, pero venía de una familia materna muy académica, de muchos profesores, de docentes, de colegios, ¿no? Entonces, a mí me inculcaron mucho la lectura y me decían más bien apaga el televisor, te voy a regalar libros, ¿no? Entonces, bueno, me crié de esa manera y de repente por eso es que he ejercitado tener un pensamiento crítico frente a lo habitual, ¿no? Y siempre me he sentido rara o la oveja negra. ¿Por qué tendremos que ser así, no? O sea, quienes Ujú, critiquemos el sistema o digamos, ¿por qué? Es lo que, o sea, es el extraño, ¿no? Es la oveja negra el que dice por qué, ¿no? Y no ujú. debería de ser así, ¿no? Cuando deberíamos de replicar entre todos ese cuestionamiento de lo que ocurre porque también nos hace crecer como familia, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que hablaba sobre la violencia sexual familiar, que pasa, El que es normal, 80% de víctimas así es. ocurren en el hogar o en el espacio cercano, espacio seguro, entre comillas, ¿no? Y hay que entenderlo por qué, ¿no? O sea, la sexualidad es parte, y eso es lo que también es el efecto de esto de no querer hablar de temas de sexualidad, cuando la sexualidad es parte del ser humano, o sea, nacemos con ello, ¿no? Entonces es algo que se tiene que hablar para poder saber cómo controlarlo, cómo decir que alguien está abusando Así sobre es. otra persona sobre ello y eso, ¿no? El Entonces, consentimiento. A mí nunca me hablaron en mi familia del consentimiento. Ahora que tengo 35 años, lo entiendo a pies y a cabeza y digo, oye, eso va de ida y vuelta, no solamente hacia las mujeres, sino hacia los varones, hacia las personas gays, trans, eh, no binarias, etc., ¿no? Entonces yo digo, o sea, esta cuestión del consentimiento debería estar claro socialmente, pero no. O sea, utilizamos como escudo, ay, no, es que tiene un diagnóstico mental, por eso violó. Ay, no, es que bebió mucho alcohol. Ay, es que estaba con medicación y le invitó alcohol, pero ella aceptó para que acepta. O sea, ay, no, que se puso la tanga roja. O sea, cualquier cosa es una excusa para que te violenten. ujú. No estoy de acuerdo, la verdad. Y nunca lo estaré. No, claro, es un tema bien complejo hablar de ello, porque como te dije, es muy normal, ¿no? O sea, lo estamos Ujú. viendo, por ejemplo, en el caso de Jefferson Farfán y el problema familiar con respecto a este tema, ¿no? Entonces, nos puede dar pena, todo lo que tú quieras, pero, pero alguien faltó, Por alguien supuesto. hizo algo malo que no debe de hacer. No, pero estás dañando a la familia. Sí, pero ¿y qué hay del daño de esta persona? Tú estás poniendo en una balanza el daño a más personas y no el de a una persona, no el de una Estás sola poniendo persona. sobre una balanza la institución en lugar de la vida de esa persona que ha sido víctima de violencia sexual. Y eso sí es muy escabroso y de verdad que me estremezco porque te das cuenta que realmente este sistema patriarcal o este patriarcado que opera en las iglesias, que opera en las instituciones públicas, aunque somos un estado laico y que se mezcla con el tema de las religiones y todo esto, al final es un tema de personas. Ujú, De persona, de persona que comete el delito hacia la víctima de ese delito. Y te empiezan a señalar cuando empiezas a visibilizar este tema, ¿no? En la familia de repente ya no te invitan a todas las reuniones, a todos los matrimonios, no vaya a ser que de pronto se tome un trago y empiece a hablar de feminismo, y que no debería de ser, o ¿no? no vaya a ser que empiece a hablar de las personas LGTB y no sé qué, y qué van a decir mis parientes, y qué va a decir el resto, y no sé cuánto.
cuando más allá de sentir vergüenza por lo diferente que pueda pensar la otra persona, está el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento y bueno, a no impartir ideologías del odio, ¿no? Deberíamos más bien normalizar el amor, el respeto, la empatía, la comprensión, la escucha continua, en lugar de fortalecer estas instituciones que encubren a estos delincuentes, ¿no? Entonces, cuando yo también publico la ideología del amor, bueno, yo crecí en un hogar muy humilde, pero donde nunca faltó el afecto, el cariño, el amor, con pros y contras, pero también en medio de discursos ideológicos. Y es ahí en donde yo me hallo en un tratamiento psicológico que, bueno, hasta ahora sigo yendo a terapias. Y en ese entonces, que era antes de la pandemia, mi psicólogo me dice: "Grecia, pero si a ti lo que te encanta es escribir, publica, publica, publica. Yo sé que tienes por ahí algo escondido que quieres publicar en algún momento". Entonces yo saco la ideología del amor, la publico en el 2022 y también visibilizo muchas taras familiares, muchos miedos, muchas conversaciones no dadas, no dichas y muchos encubrimientos también, Mm. ¿no? A personas de la familia y también empiezo a investigar mi genealogía y me doy cuenta, oye, cómo en la familia paterna hubo este tema de la violencia, ¿no? Que también violentaron a mi abuela, a su esposo y mi padre también con sus diagnósticos mentales, a mi mamá y cómo se complejiza la situación para que uno incluso pueda tener una pareja, porque nosotros amamos en base a lo familiar, a cómo nos han estructurado las maneras de representar el amor, ¿no? De repente es a través de un regalo, algo material, o de repente es a través de esa empatía que tienes de compartir un momento de calidad con esa persona, y todo esto se mezcla en ideología, justamente detrás de la palabra amor, ¿no? Por amor justifican tantas cosas, justifican la violencia, justifican los insultos, justifican los sacrificios que ni siquiera se le han pedido a esas madres o a esos padres, o también justifican las irresponsabilidades, ¿no? Por los roles de género. Entonces, creo que el publicar la ideología del amor también a mí me hizo darme cuenta de que tenía que pasar la página, si bien es cierto, tener otra mirada, autopercibirme de una nueva forma, darme a luz, por así decirlo, porque como te contaba previo al programa, vengo de un hogar muy desordenado en temas de salud mental, muy desorganizado en temas de salud integral, y creo que es responsabilidad de cada persona adulta reconstruir su vida, regenerarla, por así decirlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad mi mamá escuchaba a la doctora Cachetada, la doctora González creo que se llama, Sí, ¿no? sí. Y recuerdo que mi mamá ponía en las mañanas, y estaba durmiendo, pero escuchaba, ¿no? Oh, Y la doctora decía, y se me quedó eso grabado cuando decía, los adultos no deben llorar, ay, no deben llorar, decía. Los que lloran son los niños. ¿Quiénes lloran? Voy a una tienda y el niño quiere su muñeco y que le compres ese su pataleta y se tira al piso y dice, ya, y un niño llora, los niños en pataleta, un adulto no puede hacer eso. ¿No? Porque un adulto entiende que, eso se consigue trabajando, teniéndolo, o que hay formas para tenerlas, ¿no? claro. Pero el llorar, porque hablaba justo de las parejas, ¿no? El llorar es porque decía, ¿no? Ese hombre está que llora porque quiere que se hagan las cosas como él quiere. Está siendo ese niño que quiere ese muñeco porque quiere el muñeco, La ¿no? manipulación. Sí, y decía, no, los adultos no tienen que llorar. Porque lloras porque las cosas quieres que se hagan como tú quieres, ¿no? O sea, claro, quizás lloras porque se murió una persona que tú Claro. querías, y es por eso, porque tú no quieres que muera, pero por eso sufres, ¿no? Pero decía, un adulto no debe de llorar, en teoría. Un niño sí, porque un niño es que está formando su personalidad. Los adultos aprendemos de esta manera. Entonces, de una u otra manera lo enlazo con lo que mencionas de poder entender que todo tiene una consecuencia y que no todo aparece de buenas a primeras, ¿no? Sino es una consecuencia de tus propios actos, lo que tú vives, Ujú. y que tenemos que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Para no tener frustraciones en la vida también, ¿no? Por Y que no, supuesto. no todo se maneje como querramos, ¿no? Porque si no, ¿dónde está el consentimiento del otro? Si Ujú, siempre queremos que las cosas sean como nosotros queremos, ¿no? Y no ujú. entendemos ello. Y qué sanador es llorar también. Qué sanador es de verdad, así como hay la risoterapia,
tener un espacio para el duelo, para llorar la pérdida de algún familiar, de algún rompimiento de alguna relación, incluso la amical, ¿no? Ujú, A mí me ha tocado despedir, pasar duelos por amigos con los que ya no compartía maneras de pensar o de repente no concordaba en valores y ha sido doloroso despedirlos de manera individual y construir nuevas amistades también, porque así como una puerta se cierra, una ventana se abre y así la vida continúa, ¿no? Pero esto de darle el espacio a mostrar nuestras emociones sin perjudicar al otro es un tema que no se habla en las escuelas, que no es cotidiano o que incluso dentro de tu hogar. Mis dos abuelos, mi abuelo paterno y materno, se conocieron antes de que sus hijos se casaran en el Colegio Leoncio Prado. Ya hemos visto la película de La ciudad y los perros. Nos hemos dado cuenta cómo es que la educación militar afecta la evolución de cualquier ser humano. ujú. Es demasiado castrante de justamente ¿qué me mira, soldado? ¿Quiere una fotografía mía, Calato? Nos acordamos de esa expresión también de justamente uno de los entrenadores de los alumnos, en donde también el poeta no encajaba, que era Vargas Llosa, ¿no? Y a quien, bueno, en paz descanse, pero le critico muchísimo que no haya evidenciado justamente estas violencias con un enfoque humano, ya ni siquiera de género, con un enfoque humano, porque yo digo qué persona no ha llorado en esta vida, ¿no? Y creciendo con estos abuelos, pues, que se criaron prácticamente en un colegio militar, yo he visto que ni en los velorios de sus madres Ujú. han llorado. Y mira, interesante cómo quizás lo que yo digo es hasta la mitad, ¿no? Y de ahí tú complementas como que, o sea, claro, me parece chévere porque la productora lo de, de esa perspectiva, ese ejemplo, pero que tú lo continúes diciendo, también es importante, ahí sí es importante el llorar, ¿no? Desde una perspectiva personal y sanadora, no de manipulación, sino de sanadora, ¿no? De cómo esto me renueva y me reafirma y me reconforta. La nueva directora de Promsex, Rosina, ella siempre mencionaba, ¿no? Cuando trabajamos juntas y hasta ahora lo sigue haciendo, de cómo el llorar nos alivia tanto psicológicamente que hasta puede prevenir infartos. Y ahí te das cuenta en las cifras también de muertes entre hombres, mujeres, personas LGTB que tienen muchas características diversas, porque somos diversos, en la que los varones fallecen más por justamente infartos, por no permitirse sentir. Nos damos cuenta de que también los suicidios son concretados en su mayoría por varones por la cantidad de frustración y violencia en la que se les cría, porque no solamente es que tú le dices a un niño varón, oye, no llores, eso no hacen los hombres o no sé qué, sino que también estos varones justamente crecen en esa estructura, porque hoy día conversaba con un psicólogo amigo mío y me decía, oye, yo voy una vez a la semana al fútbol, ¿y qué otras actividades haces con tus amigos? Bueno, solamente el fútbol, porque tú sabes, pues ahí los chicos son muy de no hablar de sus emociones, de lo que están pasando, si están pasando un momento difícil, porque todos son una máscara, ¿no? Y hasta qué punto esta máscara eh, te cuida de esa vergüenza que tú sientes de sentir o de esa culpa de ser sensible. Yo creo que este discurso también que se utiliza contra la generación Z y Alfa, que me parece que son generaciones muy inteligentes, Ujú. de decir, ay, son de cristal, ¿no? Discúlpame, que hablen de lo que les duele, no me parece para nada de cristal. Que no quieran soportar cosas indignas, no me parece para nada de cristal. Que estén hartos y muestren su hartazgo a través de dibujitos o de la manera creativa en la que ellos quieran mostrarlo, me parece sanador para las siguientes generaciones. Y las Ujú. que ya se van, discúlpenme, pero hay que abrir el paso. Hay que abrir el paso y más bien ser sabios y darnos cuenta que hasta el día de la muerte vamos a seguir aprendiendo. Sí, 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 sí. Y a mí me parece gracioso cuando dicen la generación de cristal y vemos titulares como que la policía es muy sensible ahora, ¿no? De las pinturas y entonces dices, ¿a quién es la cristal, no? Cuando te sensibilizas por una pintura, por un graffiti, o sea,
Y al final termina siendo de cristal, ¿no? Y te pones como a llorar sobre las cosas que están pasando, sobre esta reacción, simplemente de manifestar el descontento social por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que creo que es lo que nos hace falta como sociedad, ¿no? Justo hay un chico hace unos días que confrontó al presidente y le dijo a Jerry, y le dijo, es esto y estoy cansado de esto y marcho por esto y por lo otro y han sacado, no lo ha sacado desde su reel porque también es un presidente que tiene un equipo de comunicación que está enfocado solamente en el show, En la en la propaganda. propaganda y no en mostrar esto, ¿no? Entonces, eh, decía esto y en una página lo compartieron, distrital, y decía, ese chico está haciendo lo que quizás nosotros no hacemos, o sea, lo correcto que es reclamarle a una autoridad, que la mantenemos con nuestros impuestos, que haga su trabajo, porque por algo los colocamos en ese lugar, ponemos a jefes de Estado para que organicen la vida de todos, de forma que todos nos veamos beneficiados, ¿no? Y aquí lo enlazo con este último debate en el Congreso sobre las sabidurías Ay, ancestrales, ¿no? O sea, ¿qué tienen que ver con ello? O sea, cómo nos estamos desconectados. Las sabidurías ancestrales tienen que ver con ello, ¿no? Los apus o quienes dirigen una comunidad son quienes están encargados de poder tener esta sabiduría, de poder hacer que todos estemos bien y que pueda la comunidad crecer y avanzar, ¿no? cómo estamos desconectados con nuestras raíces peruanas. Ujú, ¿Quién no tiene un familiar que proviene de provincia? ¿Quién no tiene un familiar que ha nacido en algún espacio del Perú donde de repente no hay agua potable, ujú, donde la vida es menos preocupante en el sentido del tráfico, menos agobiante en el sentido de hiperproducir, por así decirlo, pero tan enriquecedora en temas de naturaleza, de recursos hídricos, de nuestro hábitat, realmente como seres humanos, y hasta qué punto no se respeta esos saberes ancestrales, así como yo te respeto, Leila. O sea, eso es lo básico. así es. Y escuchar a esa congresista que ni nombrarla porque de verdad que me va a dar algo, me van a salir ronchas en los labios. Que nos muestra en realidad el nivel de política y que De refleja la desprecio sociedad que también. tenemos, ¿no? Y ella ni Mm, siquiera honra sus raíces sí. afrodescendientes. O sea, ahí te das cuenta que es una persona sin identidad, ¿no? Sí, pues somos una sociedad lamentablemente sin identidad, ¿no? En el Perú, o sea, no se ha promovido ello y por eso es que también hay tanto fraccionamiento, tanto divisionismo, tanto racismo, porque no nos identificamos como parte de algo junto y avancemos sobre ello, a diferencia de otros países. Criticamos y miramos mal a otros países, pero lo miramos desde, o sea, eso es lo que quizás nos da cólera, ¿no? El poder ver que sí son unidos o sí tienen identidad y hablan sobre ello, ¿no? Entonces este, em, este marketing social de el Con impacto negativo, claro, además. extractivista, ¿no? O Sí. sea, de solamente bombardearte de cosas y que no tengas identidad, porque cuando tienes identidad, defiendes lo que defiendes porque es Lo que tuyo, porque lo que amas. amas. Y eso, ese es Exacto. el fin de toda esta mediatez para no tener identidad, ¿no? Para diferenciarnos entre blancos y no sé si llamar afros o en verdad porque hacemos una gran diversidad de colores y no sé si Mestizos, es que eran blancos, blancos, indígenas, blancos, ¿no? por O sea, aquí en, supuesto, en en esta parte, Perú, en esta parte claro. del globo, pero por ello lo hacen, ¿no? Yo Para conversaba diferenciarnos. con un profesor que es de Bulgaria, que está en Perú viviendo ahora y que está enseñando en la Escuela Nacional de Música y me decía, Grecia, oye, hablamos de racismo y de discriminación justamente en la conversación que tuvimos y me decía, Grecia, yo veo muy triste de que muchos alumnos de la escuela me dicen, sí, yo soy peruano, pero tengo mi mamá que es de España, pero tengo mi tío que nació en otro país, en Portugal, en no sé qué, o en Italia, y al final yo le digo, bueno, yo tengo raíces de Huancayo también, porque mi bisabuela materna nació en Huancayo, cerca del río Mantaro, le digo, ¿no? Y bueno, sí, pues se mezclaron por ahí con algún raíz, porque tienen el apellido español y todo,
pero he tratado de rebuscar en mi genealogía mis orígenes peruanos también, ¿no? Para fortalecer mi identidad como ser humano. Entonces ahí es donde encontramos la verdadera riqueza cultural, esa que tanto hablamos cuando salimos al extranjero y que decimos, sí, el Perú, Machu Picchu, el ceviche, no sé qué, y de ahí nos salimos. Y cuando nos encontramos en un mundial, ahí recién estamos hablando de identidad peruana o tratando de recordar, pues, la canción ayacuchana que tanto nos gusta o el carnaval arequipeño, no sé qué, pero al final tú dices, sí, mi identidad es la peruana y yo por eso defiendo a mi patria, defiendo a mi nación, defiendo mis costumbres, defiendo mis valores. Y eso es lo que no se ve en el Congreso, y eso es lo que no se ve en estas autoridades que definitivamente generan muchísima desconfianza, ni en la misma policía, que empiezan a difundir mensajes también hacia los movimientos políticos, sociales. Discúlpame, pero el feminismo en muchos países lograron el voto de las mujeres, lograron el matrimonio igualitario, lograron leyes que favorecen a las personas en común, no solamente las leyes con nombre como se vienen propiciando aquí en Perú, en la región, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de civismo? A mí a veces me dicen, ay, sí, porque tú eres activista. Yo le digo, no, no, no. No me exijan tanto. Yo no soy activista. Yo soy una ciudadana consciente, les digo. Esto en cualquier otra parte del mundo, tú viajas a otro lado y te pones a hablar de político, de realidad nacional o de apropiación cultural o estas cosas, y eso es un tema cotidiano que se conversa por los niveles de educación que hay. Entonces volvemos otra vez, ¿no? A la escuela, el colegio, la educación sexual integral, cómo atacan esto los grupos religiosos que creen que estamos en una cacería de brujas a nivel contrario, Ujú, queriendo destruir la institucionalidad cuando sabemos que nos movemos dentro de un sistema patriarcal que finalmente está tomado, sí, por los patriarcados, pero que desde el feminismo académico, por así decirlo, si quieres ponerlo así en limpio, promovemos la igualdad, la inclusión, el trato igualitario, los deberes y derechos de manera igualitaria, el respeto. Cuando a mí me dicen, ay, que el enfoque de género quiere homosexualizar, yo digo, ay, no, ¿sabes qué? Mejor no debatamos porque yo no voy a argumentarte con insultos, te voy a argumentar con cifras, te voy a argumentar con las estadísticas que te llevan al suicidio porque un adolescente, un niño no puede expresar su identidad de género, su identidad, su orientación, su expresión. Entonces, para mí ha sido cancerígeno no poder expresar mi bisexualidad siendo niña, ujú. viviendo juzgada por familiares o en especial por mi madre. Y que recién son temas que siendo adulta, egresada de la universidad, recién le he podido decir, mamá, por favor, hablemos con paciencia de este tema, pero ya si te afecta o no, ya no es mi problema, es algo que tú tienes que resolver sola, después de yo haber terapiado también por mi lado muchos años ese tema. Claro, y más aún cuando a ellos y a ellas nadie les cuestionó su sexualidad, ¿no? Y quién sabe si sabrán, pues, si algún día se dará cuenta de repente que no era hétero. Claro, así es. Claro, porque también cuando nosotras empezamos a crecer, nos damos cuenta que en realidad la sexualidad es una exploración que siempre está presente, Por siempre. supuesto. No es algo estático, ¿no? Porque Sí. algo somos seres humanos, sino que no está bien visto hacia la sociedad o hacia estas personas que marcan o estos grupos que marcan cómo debemos de existir, Estructuras, estructuras, claro, que ¿no? al final terminan golpeando tu salud mental, porque yo digo, oye, y las personas que tenemos sexo no reproductivo, que nos vamos a ir al infierno. Las personas que no se casan, las personas que deciden convivir, que no están incluidas, no son hijos de Dios, no, no sé qué, o sea, ya, bueno, por eso yo hablo de ideologías. Yo, por más de que yo tenga una fe, por más de que sea una persona espiritual, por más de que comparta esas prácticas de agradecimiento, de oración, porque la depresión me ha enseñado a ser una persona agradecida, mañana, tarde y noche como medicina para mi vida. Yo hablo de filosofías de vida, de maneras de vivir y hasta me he considerado politeísta porque respeto mucho las culturas. Ujú.
y respeto mucho las religiones y respeto muchísimo la fe, ¿no? Mi mamá también es muy ferviente del Señor de los Milagros, mis familiares, tengo familiares con cáncer que también son muy devotos, ¿no? Entonces, hay situaciones que te empujan también a tener una fe, Y yo ¿no? creo que si miramos desde esa perspectiva, digo, yo no pienso, o sea, las religiones como seres individuales contribuyen a una cuestión muy importante para ser mejores personas, ¿no? Si lo vemos esa perspectiva, pero cuando la religión se utiliza con fines políticos para manipular y poder llevar a los grupos por aquí y por ahí, generar confrontaciones entre unas y otras, es el problema, ¿no? Cuando el discurso cala hasta que una persona mata por odio a otra, o Ujú. sea, Sí, lo vemos lo que está pasando en Israel y Gaza, ¿no? O sea, cómo ese en Ucrania y quiere ahorita Rusia. mismo Ujú. justificar con la religión estos crímenes Estos de genocidios. genocidios, ¿no? Sí, Que por vienen supuesto. ocurriendo, ¿no? Y es una pena, entonces ese gran poder también que hay, ¿no? Y a veces también, y ahí también es como que buscar cómo relacionar el género con todo esto, ¿no? O sea, porque si hablamos de Dios, no hablamos de biologicidad, ¿no? Claro, Entonces, ¿por por qué no? ¿Por qué sí supuesto. puedes creer para esto? Sí puedes creer en Dios y en esa ideología, esa forma, ¿y por qué no puedes creer o no puedes entender el enfoque de género, ¿no? Si al final Claro, termina siendo, o termina diciéndote que somos más que entes simplemente biologizados, ¿no? Somos por un supuesto. grupo, una especie que ha saltado en la evolución y que ya el pensar va más allá, o sea, somos seres pensantes que nuestras relaciones están en función del cerebro más que del propio Del cuerpo y cuerpo. del organismo mismo, ¿no? Por Entonces, supuesto, o sea, decimos que hay curas que son célibes también, ujú, que claro, son que asexuales. son asexuales. Y claro, claro, son asexuales y ¿por qué Te te cuesta cuesta entender. entender la sexualidad de personas Exacto. LGBTIQ, ¿no? O sea, que no quieren. Y siempre me acuerdo que cuando yo recién llegaba por aquí, estábamos por pandemia y pasaba un señor que no sé qué pasó, no sé si se mudó, no sé si el COVID desapareció, no lo sé. Mm. Pero me acuerdo, le pregunté y habló de Jesús, no sé qué cosa. Le digo, pero ¿usted cómo sabe que Jesús si fue homosexual o heterosexual, no? O sea, él nunca, en teoría, lo que sabemos o lo que nos han contado es de que él nunca se casó y que murió y se fue al cielo, ¿no? Entonces, Por ahí hay otra historia con María Magdalena claro, pero por también. eso, sin tocar esa historia, solamente con ella, le digo, ¿cómo sabemos si es que no tuvo ninguna relación con nadie que haya sido una persona homosexual o heterosexual? O sea, eso nunca se habló ni se dijo, entonces pudo haber sido o ¿Y por no. qué no se habla de su asexualidad, por Claro. último, Y no? no, ¿cómo va a ser? Esa es homofobia, señor. Esa es homofobia. Si usted considera que él no pudo ser homosexual, es su homofobia internalizada como hemos sido formados. Nadie está diciendo que lo sea, solo estoy diciendo que la posibilidad existió. Si es que usted cree en lo que dice, que él es una persona santa que no se relacionó con nadie, perfecto. Pero él pudo ser homosexual o heterosexual y que quizás su fe, su espiritualidad lo hizo no aferrarse a esas sensaciones carnales o mundanas, sino tener una sensación más amplia, ¿no? Quizás. Qué interesante lo que mencionas, porque creo que desde los discursos que utilizan mucho en el Congreso, o desde los grupos conservadores, no abrazan la sexualidad, no la consideran o la consideran dañina cuando supuestamente es algo que se practica desde las monjas, desde los santos, ¿no? Desde la gente que han canonizado o desde aquellos líderes profetas, ¿no? El tema de la asexualidad como tal, el no reproducirse, no tener ningún deseo carnal o que caiga en la sexualización personal incluso, ¿no? Entonces, qué interesante eso que mencionas porque de verdad, como herramienta política se ha dañado muchísimo a la comunidad LGTBIQA+, con sexualizarnos, con creer que, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias, todo el tiempo estamos deseosas de sexo, Ujú. cuando cuando cada organismo funciona diferente, cuando cada cerebro es diferente, Y ¿no? bueno, son ellos los que están pensando en el sexo de nosotros, ¿no? Exactamente, los Cuando que nos están alucinando, por así decirlo, ¿no? claro, Entonces, claro. Y que, por ejemplo, si sí, es que nos invitan a hablar de ese tema en espacio, deberían invitarnos a hablar sobre ese tema, poder hablar cómo quizás sí.
Eso puede ser cierto porque hemos sido sexualizadas desde muy niñas y eso Ujú. ha conllevado a ello, y eso no quiere decir que es una cuestión innata del cuerpo LGBTQ, sino de un Exacto. efecto social sobre nosotras, porque desde muy niña, como es que yo creo que cuando el ser humano comienza a crecer, y eso es lo que es ilógico, o sea, cuando uno empieza a crecer, el sexo tiene un rol tan importante en la vida que Mm, hasta tiene que ver en tu forma como juzgas a las personas. por supuesto. Y juzgas y dices, sí, que tú eres un degenerado, tú eres un depravado y todo lo que fuera, pero porque estás pensando solamente en eso de esa persona, ¿no? Y es porque así pasa, así es, los seres humanos pasamos por esa situación en general y por eso es que es importante el enfoque de género en la educación y el ESI, ¿no? O sea, porque hay que hablar de ello para poder hacer una mejor sociedad y cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y que esos demonios que quizás están Ujú. ahí, no poder saber controlarlos Y y... que esos discursos de odio no terminen matándonos Ujú, finalmente, porque yo creo que el temor no es tanto de que si van a homosexualizar o no a un niño, como utilizan ese discurso para atemorizar a otros padres de familia que de ujú, repente su nivel educativo, su nivel de comprensión lectora es el de una persona que no ha terminado el colegio o que no ha terminado la secundaria. Y son justamente en esos espacios donde a donde llegan estos mensajes también de la lamentable televisión basura que tenemos, o de repente los programas digitales en los que se siguen fortaleciendo este tipo de narrativas dañinas contra la salud. eh, Son justamente los espacios donde se busca atacar, lamentablemente, ¿no? Y incurrir o tratar de modificar un pensamiento de alguien que ha venido instruyéndose a lo largo de su profesión o del activismo que ha ejercido o esas cuestiones, resulta tan direccionado, por así decirlo. Vamos a fregar a esa persona, vamos a tratar de hacerla caer para que deje de proliferar estos mensajes de libertad, de conciencia personal, de empatía con el otro, de respeto, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un contexto en donde tenemos que mostrar nuestros valores con más seguridad, con más fortaleza. Yo tengo en mi familia y alrededor de mi vida muchos amigos que son activistas y que no es sencillo ser un activista en estos tiempos, sobrevivir y tratar de vivir una vida digna que vaya más allá del sueldo mínimo que deberían de ganar los congresistas más bien. Em, es muy complejo salir adelante cuando vives en un país donde la gran mayoría o el gran aparato estatal está proliferado de personas que no respetan, ujú. que está proliferado de mafias y personas que son corruptas y que han aprovechado los partidos políticos más antiguos, desgraciadamente, como el APRA, como Acción Popular, y los han utilizado como armazón para poder enquistar estas mafias Ujú. dentro del Estado, ¿no? Y ahora tenemos una serie de partidos que ni siquiera los conocemos, que son nuevos y que vienen con personas también camufladas, por así decirlo, o camaleónicas, pero que a su vez están tratando de salvar esta situación política. O sea, es bien complejo, ¿no? ¿Cómo Sí. cambia esto? Porque incluso tú estás inscrita en un partido y de verdad que a mí me parece genial y dialogante, que sigas proponiendo todo lo que has venido aprendiendo y enseñándonos y educándonos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú por ese lado? Bueno, que es un espacio importante para poder hacerlo, es también un trabajo muy Para útil accionar. para accionar, ¿no? Porque también es o dejas el espacio para que lo copen otros, como ha pasado, o te involucras en ello, ¿no? Y a veces la gente no sabe valorar eso, ¿no? Que a veces dejas tu vida personal por hacer una vida para el beneficio de todas las personas, ¿no? Y creo yo que es por ahí por donde nosotras quienes estamos tratando de, ni siquiera es porque lo buscaste, ¿no? Sino porque el camino te llevó por ese lado, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, yo nunca he buscado hacer política, eh,
o no lo veía de esa manera, aunque ahora entiendo de que siempre hice política, ¿no? Desde la sociedad civil, pero el camino te lleva hacia es el camino, ¿no? Que escogiste y es hacia donde vas, ¿no? Pero es comenzar a cambiar estas formas de hacer política, y bien difícil en el panorama actual en el que vivimos, ¿no? Donde lamentablemente estos partidos políticos están, con entes corruptos dentro que solo usan el armazón del partido político para llevar a cabo, eh beneficios a ciertos grupos, sino al común de las personas, ¿no? Que es el fin de los políticos, ¿no? Generar bienestar para tantas personas. Sí, yo no tengo ningún prejuicio, por ejemplo, con los candidatos que se han dedicado a hacer comedia y ahora quieren ejercer la gestión pública, Ujú. pero pienso que hay que tener algún nivel de conciencia también sobre los valores que vamos a difundir, ¿no? O sea, y que si realmente se van a meter en política, saber pues que nos van a rebuscar hasta nuestro diario personal, ¿no? Sí, eso es sumamente preocupante, ¿no? Porque también con todo con esta orquesta de cosas alrededor, lo usan para también, manipular la información que pueda haber sobre ti, ¿no? Bueno, vamos terminando esta sesión de hoy, esta conversación de hoy con nuestra amiga Grecia Delta, que ha sido súper interesante. Hemos tocado diversos temas que para mí son importantes y creo que para las personas que nos siguen también lo son, y volver por tener un espacio para brindarte, para poder contarnos todo lo que haces y que contribuye mucho. Y entre las cosas que íbamos hablando y hablabas sobre estos temas reparadores y Mm. todo ello, hay algo en lo que coincidimos, ¿no? Desde Féminas nuestro eslogan es cambiando vidas, ¿no? Porque creemos de que es la única manera de poder crecer, que estamos aquí para ello, para poder cambiar la vida de las personas. Te agradezco muchísimo, Leila, te felicito y que sigan todos los éxitos para ti en tu programa y que vengan muchísimos más, por favor. Ahí hacemos un llamado a los auspiciadores a, por favor, compartir un poquito de su dinero con esta gran influenciadora y mujer política, sobre todo. Te Muchas felicito muchísimo. gracias, Grecia. Gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Este programa llegó gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Pronsex.